y esto determinaba, en función de qué puntuación sacaras en distintos test, determinaba si ibas a tener más éxito a nivel deportivo o menos. Y se sacaron distintos tests. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, en el ejército de Estados Unidos, se aplicaban muchos de estos tests y, bueno, se tenía mucha creencia en que esto era así, en que una persona, pues, tenía una habilidad motora general, entonces servía para muchos deportes, y otra tenía una puntuación en esa habilidad motora general mucho más baja y no servía. Y los principales artífices de esta habilidad motora general fueron estos tres: David Brace, McLeod y Gerald Barrow. Pero uno de ellos admitió que se había equivocado en la investigación y no le hicieron mucho caso. Y tiene mucho mérito y hay que ser muy humilde para, después de 20, 30 años de abogar por un tipo de hipótesis, que admitieras que no era lo más adecuado, que había habido muchos errores de interpretación en su investigación y que tenía que echar marcha atrás, bueno, que admitía que a lo mejor no estaba del todo acertado. No tenía muy claro aún el qué, pero sabía que eso no era el camino. Y entonces es cuando apareció la hipótesis de la especificidad, que fue Franklin Henry en 1958, cuando empezó con distintos estudiantes de la Universidad de California, de Berkeley, empezó a crear hipótesis sobre la especificidad en el aprendizaje motor. Y también Fleischmann hizo bastante investigación sobre esto en motores, en pilotos de aviación, y llegaron a la conclusión de que los humanos poseen muchas capacidades motoras distintas, tantas como movimientos hay. Y las capacidades motoras son independientes. Incluso dos actividades similares, y esto es importante remarcarlo, poca probabilidad, y esto es de palabras directamente de uno de los, le llaman el padre del aprendizaje motor, de Henry. Incluso dos actividades similares, poca probabilidad tienen de tener capacidades motoras iguales. Y esto empezó a coger fuerza, a tomar fuerza, hasta el día de hoy, que nadie ha podido refutarlo. Todo el mundo, diferentes investigaciones que se han hecho, han llegado a la misma conclusión. Y la conclusión sobre la especificidad es que para mejorar cualquier movimiento, tienes que intentar hacer el movimiento idéntico. Y digo intentar porque nunca vas a conseguir hacerlo idéntico, a no ser que hagas el propio movimiento en la propia competición, si es a nivel deportivo. Si es a nivel de cualquier función de la vida diaria, pues cualquier movimiento que quieras hacer. Pero siempre, incluso en un entrenamiento, te faltará la parte de los espectadores, la parte del terreno de juego, la parte de la presión. O sea, es imposible reproducir un movimiento idénticamente con todos los factores que lo rodean, porque, como hemos dicho, la parte psicológica influye mucho en el movimiento. Entonces, sigamos avanzando. Pero esto no le hicieron mucho caso a David Brace. David Brace lo reconoció, entonó el mea culpa, en plan, me he equivocado, pero no interesó hacerle mucho caso, y muchos autores siguieron abogando por la habilidad motora general. Desde Nash, Larsen, muchos otros autores. Y lo que habíamos comentado antes, esto tuvo mucho paralelismo con el coeficiente de inteligencia. Se trataba de lo mismo al final. Intentaban tener un predictor de éxito a nivel deportivo. El coeficiente de inteligencia lo intentaba tener sobre el éxito en cualquier aspecto de la vida, en función de la inteligencia que tuviera esa persona. Y la habilidad motora general intentaba predecir qué éxito tendría esa persona a nivel deportivo. McGill, McGill, el de aprendizaje motor, no el de la columna, habla de que puede que haya un interés, puede que haya ciertas conveniencias por seguir manteniendo esta teoría. Porque a día de hoy, muchos, en el nombre de la especificidad, siguen tratando la habilidad motora como general y no como específica. Y luego explicaremos un poquito más detalladamente. Entonces, entendiendo esto, supongo que nadie creerá que si haces surf bien, harás snowboard bien, y si haces snowboard bien, harás skateboarding bien, o al revés, si haces una actividad, se trasladará a la otra o a la otra. O sea, esto realmente nos queda muy claro y parece muy lógico. Entonces, ¿qué nos hace pensar que esta actividad transferirá a esta? Y a lo mejor muchos de aquí no lo creen así, a lo mejor otros sí que lo creen así, porque bueno, a lo mejor es lo que le han enseñado, lo que han leído, pero si hemos dicho que es específico, esto
no tiene nada de igual o nada de parecido que esto. Es que no trata ni de ser idéntico, porque como luego veremos, para que sea idéntico tiene que igualar la secuencia de movimiento y el timing de movimiento. Y tanto esto como esto se cargan estos dos principios. Entonces, no entiendo por qué en muchas actividades en el gimnasio se vende o se intenta hacer creer a la gente o se confunde a la gente, ya sea por ignorancia o por interés, que actividades que reproduzcan gestos que se parecen al deporte van a hacer mejorar en ese deporte. Luego explicaremos que hay diferentes transferencias y que qué parte puede transferir y qué no. Puede ser que el motivo sea este, ver a atletas, a superdotados, a gente que mejora, como decimos a veces con los del equipo, a pesar del entrenamiento, no gracias al entrenamiento, que mejoran con cualquier cosa que se les haga. Entonces sí que ganarán aquí, sí que aquí Luis Suárez ganará una parte de fuerza y tanto puede ganarla perfectamente si al final supera el umbral mínimo para adaptarse a ella. Sí que puede tener incluso un aspecto motivacional mayor porque aquí el jugador se está creyendo que va a mejorar más porque está reproduciendo el gesto. Puede ser que veamos también a otras bestias a nivel deportivo, como LeBron James, yo esto nunca lo había visto, la imagen de la derecha, de 2 kettlebells, no sé si aparece aquí, está un poco cortada, pero así, sale una kettlebell y encima otra aguantando. Esto es una pasada, a intentar hacer esto, y él es capaz de hacerlo. Entonces, claro, ves a esta persona haciendo esto y ves luego jugando cómo juega el baloncesto y la fuerza que tiene. Entonces, claro, te lo acabas creyendo porque te venden eso y te dicen, mira, esto es así porque funciona así. Pero ¿qué pasa con esta gente? En la literatura científica se habla mucho de all-around athletes, Smith lo habla así, y bueno, para que nos entendamos, son discriminadores del patrón motor. Y aquí os voy a hacer una analogía con los colores. A no ser que tengamos un problema de daltonía, podemos diferenciar entre muchísimos colores, entre cientos, bueno, a lo mejor no sé si cientos, pero muchísimos colores. Pero luego diferenciar entre distintos tipos de rojo, distintos tipos de amarillo, distintos tipos de naranja, no todo el mundo va a ser capaz de hacerlo. Puede que muy poca gente. Esto es una analogía que os explico yo, que no está evidenciada científicamente, pero es así lo que hablan los expertos en aprendizaje motor del tema de la discriminación. Entonces, hay muchos atletas que, tal como mucha gente no sabe diferenciar minuciosamente todos los colores, sino que puede diferenciar entre azul y rojo, pero no entre todos los tonos de azul y todos los tonos de rojo, los que suelen llegar a la élite, los que suelen destacar a nivel deportivo, a nivel atlético, son los que son capaces de discriminar hasta el tono más parecido de azul, de amarillo o de verde. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta cuando nos argumentan un tipo de entrenamiento en función de lo que imitan o en función de lo que parece lógico. Porque no siempre lo lógico es lo acertado o lo que parece lógico en nuestra mente es acertado. Porque hay que ir, como hemos hecho aquí, como hemos empezado desde el principio de la ponencia, al principio de todo, a lo que es el movimiento, a qué tipos de movimiento hay, qué principios están consolidados en esta ciencia y a partir de aquí sacar conclusiones, pero no solo por la lógica, es muy simple sacar conceptos de una lógica aparente. También, o no ha ayudado, el concepto de entrenamiento funcional es cuando empezamos a entrar un poquito más en este término tan utilizado y tan marketingiano y que ha hecho bastante daño. Entonces, cuando yo intento entender lo que es el entrenamiento funcional, intento ir a los expertos en entrenamiento funcional, ¿no? A los que hablan, a los que citan a la palabra entrenamiento funcional y a los que abogan por entrenamiento funcional y hacen que muchos entrenadores sigan este patrón de entrenamiento funcional. Y me voy a una de las Biblias, o se le suele llamar la Biblia de entrenamiento funcional, ¿vale? El New Functional Training for Sports es un libro de Michael Boyle que dicen que es uno de los mayores expertos en entrenamiento funcional. A lo mejor sí que es verdad, tal como lo enfoca él. Y empieza el libro, su libro, con 3 preguntas. ¿Cuántos deportes se juegan sentado? Realmente pocos se juegan sentado, tienes razón. El ajedrez. ¿Cuántos deportes se juegan en un entorno rígido donde la estabilidad está proporcionada por fuentes externas? ¿Y cuántas veces actúa la articulación de manera aislada para realizar algún movimiento en cualquier deporte? Vale, muy bien. Para ganar cualquier discusión, os voy a decir un truco, es que
En los primeros minutos de una conversación, si tenéis a una persona que no cree en lo que le estáis diciendo o que es muy reacia a creer lo que le estáis diciendo, os tenéis que ganar primero los 3 primeros síes de la manera más rápida que podáis. Porque cuando vosotros conseguís eso, vais a conseguir que esa persona abra su mente porque está dando pie a que le sigáis explicando cosas. Entonces, yo no sé si esta es la intención de este libro, no sé si es la intención de este autor de conseguir los 3 síes de la manera más rápida posible, pero sí que es verdad que aquí puedes contestar pues, afirmativamente a lo que él quiere en todas. Y esto que pongo entre comillas, las 3 preguntas para definir entrenamiento funcional, lo pone literalmente en su libro. Entonces, según lo que contestes estas preguntas, él te dice que vas a definir el entrenamiento funcional. Entonces, claro, si ya partes de ahí, seguro que acabas definiendo el entrenamiento funcional como él quiere que lo definas. Pero como en la política, y más hoy en día, que seguro que lo estamos viendo, la habilidad de exponer una idea es tan importante como la idea en sí mismo. Ahí lo decían los grandes oradores de hace miles de años. Al final, si tú dices algo que parece lógico y que parece coherente, da igual el fundamento que tenga, que es más probable que gane tu aprecio y que gane tu credibilidad. Porque no hay otra cosa que le guste más al cerebro que es esforzarse poco y que una cosa le parezca lógica y que tenga que pasar a la siguiente cuestión. Ya no te estás cuestionando eso, sino te estás cuestionando lo siguiente. Vale, entonces tú me estás contando esto, ¿cuál es el siguiente paso? No, no, es que el primer paso ya te has equivocado porque es lo lógico. ¿De acuerdo? Entonces, vigilad y no creeros lo primero que os cuentan. Entonces, Michael Boyle cita muchas veces durante su libro, porque lo he intentado leer con la mente súper abierta, ¿vale? Y cita durante todo su libro los padres del entrenamiento funcional, que son Gary Gray y Ben Gambetta. Sobre Gary Gray voy a comentar alguna cosa, pero Lucas hizo un webinar específico sobre cadenas abiertas y cerradas de más de 2 horas, donde explicaba muchos de los errores de base que utilizaba este autor. Y luego de ver Gambetta veremos algún vídeo y luego podréis sacar conclusiones. Pero al final lo que he intentado hacer es ir escarbando o ir yendo a las bases de lo que es el entrenamiento funcional. Como yo quería llegar a las bases del entrenamiento o del aprendizaje motor, he intentado ir a las bases del entrenamiento funcional del mismo modo. He intentado ir a quién cita este autor y qué hacen estos autores. Vale, estos autores tienen programas de entrenamiento y no es por criticar, simplemente es por poner las cosas tal cual ellos mismos lo tienen abierto en su web, lo podéis encontrar en su web. Programas para mejorar el juego donde se cargan por completo el principio de especificidad. Lo que hacen es imitar gestos deportivos y utilizan esa lógica o eso que hemos dicho de saber exponer una idea y de ver una parte lógica y dicen, mira, para jugar al golf necesitas reproducir esos movimientos, entonces yo te voy a dar una batería de ejercicios que reproduzcan los movimientos de golf. Algunos de esos movimientos que he querido compartir con vosotros son estos. Aquí la persona supongo que está simulando, es que ni eso, ya me diréis que tiene, no, es que no es ni parecido. Entonces, esto es el Night Golf Functional Performance System. Luego, Ben Gambetta tiene en la conferencia, primero hablo, en la conferencia del 2012 mundial de jabalina, pues hizo un seminario donde explicó algunos de los ejercicios, alguna de la metodología que él utiliza para mejorar el rendimiento en deportistas de jabalina. Vale, aquí atentos porque utiliza un nuevo concepto que realmente no sé dónde se saca este concepto, pero lo utiliza para seguir con esa lógica aparente que estamos hablando, ¿no? Que es la extensión de columna funcional.
Esto es la, perdonad, la extensión del lumbar funcional en oposición a la hiperextensión. No sé en qué grados, porque él cuando lo está mostrando está por detrás de cero, o sea, está a más de 0 grados de... Está ya buscando la llamada hiperextensión que llama la gente. Y no sé cómo determina dónde pasa de extensión lumbar funcional a hiperextensión lumbar, que también hablan de que es mala la hiperextensión, pero la extensión, la hiperextensión lumbar funcional no es mala. Entonces, son cosas curiosas que es bueno verlas e intentar entenderlo para ponernos al final en su mente, intentar ver por qué entienden esto y si están, no sé si, no digo ya si estén equivocados o no, simplemente explico lo que exponen, ¿verdad? Luego aquí tiene otros ejercicios. Ahora ya en el siguiente ya ni me meto en si es más funcional o menos, o si transfiere mejor o peor. En este me voy a referir ya a la seguridad del propio ejercicio. Porque luego también hay mucha controversia dentro del mundo del entrenamiento funcional, porque a veces hablan de estabilizadores, de trabajarlos sin movimiento, y ahora él habla de trabajar los estabilizadores de esta manera. Bueno, estas dos personas son, bueno, directamente consideradas los padres del entrenamiento funcional. Hemos dicho que Franklin Henry era el padre del aprendizaje motor. Estas dos personas son las denominadas padres del entrenamiento funcional. ¿Vale? Entonces, ellos en uno de sus libros, Common Sense Guide to Training for Functional Performance, es la guía del sentido común para el entrenamiento y el rendimiento funcional, ¿no? Entonces, es complicado no ir mucho más allá. No quiero seguir hablando de esto, pero quiero que veáis en qué se basa Michael Boyle. Y cuando muchas veces yo he hecho referencia a principios de aprendizaje motor y por qué no hay que intentar imitar gestos en el entrenamiento de fuerza, me han hecho referencia a Michael Boyle. Me gustaría saber cuántas de esas personas han ido a ver a quién referencia Michael Boyle para sacar esas conclusiones y luego esas personas a las que ha referenciado, qué hacen y qué promueven y si están de acuerdo en lo que promueven esas personas. Al final existen las falacias lógicas, las que son racionamientos que tienen pinta de ser correctos, pero que no lo son y que nuestro cerebro le intenta hacer o le gusta creer eso. Y a veces nos han ayudado para ahorrar energía y para ahorrar dolores de cabeza, problemas. Y luego están los sesgos cognitivos, que no dejan de ser prejuicios cognitivos o predisposición cognitiva a creer algo porque nos interesa, como el sesgo de confirmación. Al final intentamos creer lo que nos va bien por lo que sea, o incluso por ignorancia o por no tener conocimiento de algo, nos parece bien eso, intentamos predisponernos a entender eso. Tenemos que tener en cuenta esto. A mí me gusta mucho esta frase, si os gusta leer libros alternativos al entrenamiento, que también va bien, que es muy chulo este libro de Aproxímate, la ciencia para todos, que es pensamos mal, no solo esta gente, ni yo y todo el mundo pensamos mal, solemos equivocarnos muchas veces. ¿Y cómo te das cuenta de que estás pensando mal? ¿Cómo caes en el error? Y yo creo, y haciéndome esta reflexión, yo creo que caes en el error o caes que estás equivocándote cuando vas a cuestionarte las cosas y vas al principio, a cómo empieza todo, en qué se basa todo esto. Pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo está dispuesto a hacer eso, porque eso es muy complicado, empezar a leer y no son ni estudios ni información que te van a decir esto y pasa esto, sino que tienes que tú interpretarlo, sacar esas conclusiones. Entonces, no es fácil, pero sí que podemos evitar caer en pensar mal continuamente y no darnos cuenta, cuestionándonos las cosas y yendo a las bases, como siempre insistimos desde Resistance.
vayamos a las bases. El término funcional, según la RAE, según la Real Academia Española, vamos a funcional, que es perteneciente relativa a la función o a las funciones. Entonces, vamos al término función y es la capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos, y de las máquinas o instrumentos. Entonces, tiene bastante lógica que si nosotros cumplimos la función articular, nuestro entrenamiento está siendo funcional. Si nosotros mejoramos esa función, la que respeta a nivel articular, a nivel fisiológico, vamos a hacer un entrenamiento funcional. No sé en qué momento se pasó de entender entrenamiento funcional a entrenamiento de imitar patrones motores o gestos deportivos. Entrenamiento funcional al final es un conjunto de ejercicios que respetan y mejoran la función, ya sea muscular, articular, la función del movimiento, etc. Entonces, vamos al siguiente término que está muy relacionado con la especificidad, que es la transferencia. ¿Vale? La transferencia, y hay que hacer un inciso aquí, la transferencia es la mejora o el empeoramiento en el dominio de una habilidad como resultado de la práctica en otra habilidad. Es decir, cuando nosotros estamos compitiendo, por ejemplo, vamos a poner el típico deporte, el fútbol, aunque algunos seamos un poco reacios siempre en estar hablando del fútbol, pero vamos a poner que todo el mundo conoce el fútbol. Si nosotros reproducimos directamente el fútbol, no está habiendo transferencia porque no es una habilidad distinta. Para que haya transferencia tiene que haber una actividad, algo, o para que se produzca o para que no se produzca, tiene que haber una actividad que sea al menos algo distinta. ¿Vale? Si no, no es transferencia y no es simplemente hacer la actividad. Entonces no es transferencia, es reproducción del gesto que te interesa entrenar. Está bien, pero para hablar de transferencia tiene que haber algo diferente, ya sea a nivel psicológico, a nivel ambiental, a nivel de oponentes, a nivel de lo que sea. El principio de transferencia dice, teniendo en cuenta que intentamos ser lo más parecidos y lo más idénticos posible, que si se da es muy mínima, es positiva pero muy mínima. Es decir, si nosotros intentamos hacerlo idéntico y esta gente no lo está haciendo idéntico, ni lo está intentando, aunque crean que lo están intentando, porque se están cargando ya el timing y la secuencia de movimientos, o sea, el aprendizaje motor ya no lo considera ni parecido, lo considera totalmente distinto, es que ya ni se lo plantea. Pero si nosotros intentamos reproducir algo en un entrenamiento, y de ahí viene el término de ritmo de competición, si nosotros intentamos reproducir en un entrenamiento un 1 contra 1 en fútbol, en baloncesto, en cualquier deporte, nunca va a ser igual de lo que va a ser en la propia competición. Porque, como hemos dicho, hay otros factores que van a influir en el momento de la competición que en el momento de entrenamiento, aunque lo intentemos, no lo vamos a poder reproducir. Entonces, intentando que sea completamente idéntico, sin añadir cargas, porque eso ya no es intentarlo, ¿vale? Estamos transfiriendo de forma positiva, pero muy, 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 muy ligeramente. Y, por lo tanto, la cantidad de transferencia depende de lo que se parecen esas dos actividades. Vayamos un poquito más a fondo. Está, y muchos lo conocéis, la transferencia positiva, la negativa y la neutra. Pero algunos, aunque conozcáis estas transferencias, vamos a indagar un poquito más ahí, vamos a profundizar un poquito más, vamos a ver algunos matices de estas transferencias. La positiva, como muchos ya sabéis, es la que debemos buscar con el verdadero skill training. Es decir, no añadir carga añadida, o sea, va a dar redundancia, no cargar el movimiento, no cargar con cargas añadidas el movimiento, sino simplemente reproducirlo, y de esta manera intentaremos conseguir la máxima transferencia positiva. Luego está la otra, que es la negativa, la que se consigue con el functional training, que es intentar reproducir el mismo movimiento, pero cargándonos una de las dos variables, que es la secuencia o el timing. En este caso nos cargamos bastante el timing, pues la secuencia la podemos hacer, pero con otro timing. Y la neutra, que es la que no consigue ni una transferencia positiva ni una transferencia negativa. Pero en la transferencia positiva hay algo que a veces no tenemos en cuenta, que es la falsa transferencia positiva. Y es que se puede dar una falsa transferencia positiva, es decir, que nosotros intentemos, a través del functional training, mejorar un gesto, y lo mejoremos porque estamos incrementando la motivación, como hemos hablado antes con Luis Suárez, en ese gesto, porque esa persona o ese deportista está creyendo que está mejorando más. Al incrementar la motivación, incrementa la intensidad, al incrementar la intensidad mejora más la fuerza que haciendo otro tipo de movimiento que a lo mejor pasaría más o tendría más desmotivación.
porque se mejora más la recuperación entre entrenamientos. Con el functional training no se llega a una fatiga tan alta, por lo tanto, la recuperación suele ser, como se entrena tanto a nivel deportivo, se entrena tan frecuentemente, la recuperación se puede dar mejor, por lo tanto, no caen en un sobreentrenamiento tan drástico y pueden mejorar, incluso porque hay modificaciones nutricionales, porque en el transcurso de hacer un entrenamiento y luego pasar a otro, incluso no solo cambias el entrenamiento, sino que cambias tu dieta. Entonces, puede que la mejora no te venga a través de lo que estás haciendo, del entrenamiento funcional, sino porque has mejorado tu dieta. Porque has mejorado el propio gesto técnico, pero no a través de ese ejercicio, sino porque a través de la competición, a través del gesto técnico en sí, de los 3 contra 3 que hagas, 2 contra 2 en reproducción del escenario deportivo, mejores. Entonces, puede que tú lo achaques a que has mejorado por el entrenamiento funcional. Por la propia maduración del atleta. A medida que nos vamos haciendo mayores, nuestros patrones motores, como hemos dicho, nuestro bagaje motor va incrementando y somos capaces de hacer mejor los gestos y de interpretarlos mejor y de llevarlos mejor a cabo. Porque combinamos distintos tipos de entrenamiento, ganamos fuerza por un lado, aunque no la ganemos por el otro, como lo estamos combinando con otro tipo de entrenamiento, no podemos llegar a una conclusión de causa-efecto, porque estamos haciendo este tipo de entrenamiento. Si solo queremos sacar conclusiones con entrenamiento funcional, tenemos que solo hacer ese entrenamiento funcional y igualar todas las variables, ¿no? Como a veces nos quejamos con los estudios. Para sacar conclusiones de una variable hay que aislar todas las otras. Si nosotros hacemos entrenamiento funcional, pero a la vez estamos haciendo otras cosas, no podemos sacar la conclusión de que eso nos mejora. Y luego es otra, las mejoras se podrían conseguir de otra forma más segura, de otra forma más eficiente. Puede que mejore una persona, puede que mejore un atleta, pero ¿y si ese atleta lo hiciera mucho mejor? ¿Qué pasaría con lo que está pasando ahora en muchos futbolistas? Porque al final es de lo que más estamos informados. Que se están lesionando antes de llegar a la competición y lo achacan porque llevan mucho tiempo sin entrenar. Pero si tú sigues un buen programa de entrenamiento, no te tendría que lesionar el propio entrenamiento. Es que se están lesionando incluso antes de llegar a la propia competición. Eso es problema del entrenamiento, no hay otra. Es problema de que hay una mala planificación y de que hay un mal enfoque en el entrenamiento. Luego está la transferencia negativa por timing. Lo que hemos dicho, timing y secuencia de movimientos. Si nosotros, por ejemplo, en el béisbol intentamos reproducir el gesto con un bate de béisbol más pesado, el simple hecho de cargar más peso va a hacer que nuestro sistema nervioso tenga que estar negociando con fuerzas totalmente distintas, que tenga que estar aplicando más fuerza hacia arriba para sujetar el propio bate, que tenga que aplicar más fuerza a la hora de hacer el propio golpeo y que todo eso lleve a un timing diferente al que sería hacerlo con el bate con el que se compite. Esa sería la transferencia negativa que habla Smith y algunos de sus colaboradores en el libro de Motor Learning and Behavioral Emphasis, que os recomiendo, es muy denso, pero os lo recomiendo. Entonces, es importante tener en cuenta esta transferencia negativa. Y luego está otra transferencia negativa que es por fatiga. Y es que si no se respeta la brevedad en las sesiones de técnica y si no se respeta la recuperación, puede que caigas en esa transferencia negativa. Porque hacer un gesto técnico en condiciones de fatiga también hace cambiar la secuencia, también hace cambiar el timing de reclutamiento de tu sistema nervioso porque se tiene que adecuar al estado en el que te encuentras en ese momento. Y dejando un poco aparte, hay muchas cosas de las que hablar, ¿vale? Entrenamiento funcional, muchos conceptos que es imposible abarcaros en una hora, pero he querido intentar introducir algunos sin liarlo y que podáis haceros una idea y que podáis rebatir y podáis coger confianza en lo que estáis haciendo o podáis cuestionar lo que estáis haciendo, ¿vale? Otra parte es la retención del aprendizaje motor, es la retención de ese gesto, porque no solo depende de lo que aprendes, sino de cuánto lo retienes. Como hemos dicho antes, es súper importante en la parte de la psicología, en el aprendizaje de los movimientos. Y la memoria está directamente relacionada con el aprendizaje motor. Entonces, ciertas actividades, y seguro que os viene a la típica de montar en bici, tienden a recordarse más que otras. ¿Por qué?
se suele achacar y Robert Singer es uno de los autores, a lo mejor, de los más importantes que hay también en aprendizaje motor, que también os aconsejo que leáis o que al final hoy en Google, si ponéis Robert Singer y ponéis Motor Learning, puedes leer mucho sobre él, sobre todo su trabajo. Y habla de actividades continuas y actividades discontinuas o discretas. Y por eso tendemos más a recordar las actividades que no tienen una finalización o que no tienen un inicio y un final totalmente marcados. Como puede ser, por ejemplo, luego veremos el tiro en baloncesto. Es decir, cuando tú vas en bici, tú empiezas, pero ¿cuándo determinas que acabas? Determinas que acabas, normalmente pues marcas un tiempo y dices, ya he acabado de pedalear. ¿Pero qué determinas? ¿Por pedaleos? ¿Un pedal, dos pedaleos, tres pedaleos? No se determina así. Entonces, normalmente este tipo de actividades se suelen retener más y tiene una explicación muy simple y es que se suelen practicar mucho más. Porque las actividades continuas no dejan de ser un cúmulo de actividades discontinuas. Un pedaleo, si nosotros hacemos la acción de pedalear una vez, será una actividad discontinua, como puede ser el tiro, que tiene menos retención. Pero al enlazarlo, a convertirlo en una actividad continua, lo que hacemos es practicarlo muchas más veces. Y eso es uno de los problemas que suele haber en muchos de los estudios y experimentos que se ha hecho en aprendizaje motor. Y es que se pueden sacar conclusiones sobre una actividad u otra, pero no se deberían mezclar porque las actividades continuas se suelen practicar mucho más y en un experimento se suelen realizar muchas más veces que las discontinuas. Por ejemplo, tú puedes hacer 5 tiros en baloncesto, pero no sueles hacer 5 pedales, sino que estás 2 minutos, 1 minuto pedaleando. Y ese minuto pedaleando te lleva a poder practicarlo mucho más. Por lo tanto, te lleva a poder retenerlo a la larga mucho más y te lleva a poder conseguir un nivel de excelencia mucho mayor. Entonces, la retención del gesto y la cantidad de práctica está directamente relacionado. Si nosotros queremos aprender y retener ese gesto mucho más, tenemos que pasar horas y horas y horas haciendo ese gesto. Si os fijáis, los grandes atletas, y seguro que habéis visto últimamente el documental de Michael Jordan, aunque no lo decía, yo soy un gran fan del baloncesto de Michael Jordan, y no lo decía explícitamente en este documental, pero sí que, por ejemplo, Kobe Bryant, con todo lo que pasó con su reciente muerte, explicaba que él practicaba, creo que eran 1000 tiros por día. Y eran 1000 tiros y eran con la pelota oficial en la canasta oficial, no se inventaba otras cosas. Entonces, al final, la excelencia en el gesto técnico, aparte del talento, que requiere de muchas, daría para otra charla aparte, requiere de mucha cantidad de práctica, de muchas horas de práctica. Y no hay que, y ya me queda poquito, ya os dejo ahora con la siguiente de Doc, no hay que confundirse entre el aprendizaje motor y el rendimiento, porque el aprendizaje es relativamente permanente. Cuando tú aprendes algo, es muy difícil que desaprendas esa cosa, tendrías que currarte, desaprender ese gesto técnico. Pero el rendimiento es bastante distinto, puede variar en función de tu estado de forma, de tu motivación, de tu estado de ánimo, de 1000 factores. Y aquí os quiero hacer una analogía muy rápida, y es que el aprendizaje lo podemos igualar, por ejemplo, si cogemos un entrecot y lo ponemos en la sartén, lo que conseguimos al final es permanente, ya no lo puedes devolver a su estado original. Entonces, podrás modificarlo de alguna manera, se podrá calentar más, enfriar más, hacer menos, pero ya modificado para siempre a nivel intrínseco. Nuestro cerebro, cuando aprendemos algo, ya se ha modificado a nivel intrínseco algo en nosotros. En cambio, el rendimiento, nosotros podemos conseguir un rendimiento de forma temporal y luego volver a un rendimiento malo. Es decir, como el hielo y el agua, podemos pasar el agua de un estado sólido a un estado líquido y luego volverlo a pasar a un estado sólido. Con el aprendizaje normalmente no ocurre así. Y eso es importante tenerlo en cuenta también en los estudios que leáis de aprendizaje motor, porque si se basan solo en el rendimiento, no se pueden sacar conclusiones de que se ha aprendido más o menos un gesto. Y hay muchos estudios, porque a veces también me rebaten, no, pues este estudio dice no, que no tiene razón por esto. Hay que leer bien ese estudio, hay que entenderlo bien y hay que ver en qué se basan. Si se basan en el rendimiento, se basan en factores que determinan más el aprendizaje y no tanto el rendimiento. Y por último, el foco de atención, y esto daría para otra charla mucho más profunda, pero lo vamos a hacer
mucho más light y es más para que podáis reflexionar sobre estos términos. Hay dos focos que ya conocemos, que ya os los adelanto, que son el foco interno y el foco externo. Pero hay otro que la gente no para a pensar, que es el foco del entrenador. ¿Dónde el entrenador focaliza su entrenamiento? Y no quiere decir que si te focalizas en el movimiento tus músculos no participen o no se lleven una parte de la ganancia o de la mejora de ese entrenamiento, que puede que se la lleven. Pero, sinceramente, esto es una opinión ya personal, creo que cuando somos entrenadores tenemos que focalizarnos en una parte, hay una dicotomía, entonces focalízate más en el músculo o en el movimiento. No me sirve que me digas que el entrenamiento de fuerza es súper importante. Ahora, si estamos de acuerdo en algo, todos en el sector, es que el entrenamiento de fuerza es súper importante, pero luego no seas coherente con eso y te pases más tiempo durante tu entrenamiento intentando reproducir movimientos con carga añadida. Porque ya no te estás focalizando en hacer un entrenamiento de fuerza lo mejor posible, lo más eficaz y lo más eficiente posible, y ya dejo aparte la seguridad porque tendría que ser, se tendría que dar por supuesta. Y no me sirve que promuevas eso, pero que luego no seas coherente, porque queda muy bien decir, el entrenamiento de fuerza es súper importante y luego lo que tú haces no tenga ningún sentido con lo que tú promueves. Y como os comentaba, y aquí os recomiendo que leáis no he puesto la inicial, a Gabrielle Gulf, que ha hecho mucho trabajo en cuanto a los focos de atención en el interno y en el externo. En el interno ella habla más a nivel intrínseco, a nivel de lo que nosotros nos concentramos cuando estamos entrenando. Si nos concentramos más en la contracción muscular, en sentir cómo se contrae ese músculo y no tanto en qué conseguimos con el movimiento, que sería más un foco externo o un foco extrínseco. Aquí os voy a poner otras cosas y está en YouTube, lo podéis encontrar. He puesto simplemente Explosive Training y me he encontrado a este hombre. ¿Qué estaba intentando ahí? Este es un boxeador, está haciendo boxing functional training. Entonces está intentando reproducir el golpeo de boxeo. Yo no soy experto en boxeo ni pretendo serlo, pero creo que es un jab, si no lo digo mal. Y lo está intentando trasladar y él habla, aunque no lo he puesto, él habla de transferencia. Vamos a intentar transferir el movimiento de jab al movimiento de fuerza, al movimiento de potencia aplicada, no sé, en tantos términos que no sé cómo lo llamas explícitamente, pero habla de intentar transferir este tipo de entrenamiento al boxeo. Si os fijáis, él está en posición de boxeo, con el otro está en posición de guardia, porque él tiene en su cabeza que está reproduciendo, que está siendo específico. Y como hablaba antes con Lucas, sí que está siendo específico en ese mismo movimiento, en el movimiento de utilizar la barra con una goma para crear más resistencia y crear una velocidad mayor, como él comenta, y se está cargando el timing, se está cargando la secuencia de movimiento, y él, en el nombre de la especificidad, está trabajando la habilidad general, porque él, sin darse cuenta, y hablo de él como hablo de todos los que promueven esto, él al final es la cara visible porque he puesto el vídeo de él, pero podría encontrar miles de vídeos, él, intentando ser específico, está siendo general, o está intentando trasladar lo que gana en un gesto totalmente distinto, que por arte de magia se transfiera a un gesto más específico en su deporte. Este es el que hemos visto. Entonces, aquí está tirando a la basura directamente el principio de especificidad. No está trabajando la potencia, está intentando imitar un gesto, está intentando expresar la fuerza de una manera determinada, con la máxima potencia. Sí que es verdad que está intentando expresar la potencia y seguro que la expresa, pero como ha explicado Lucas muchas veces, si ahora él pusiera una carga mucho más elevada, no la podría mover tan rápido. Por lo tanto, ya no demostraría tanta potencia. Entonces,
¿qué tendríamos que decir? Que no está trabajando la potencia porque ya tiene más carga. La persona es la misma, lo único que ha cambiado es la carga que mueve. Entonces, lo único que ha cambiado es que no puede expresar tanta potencia, no puedes ver a nivel de output tanta potencia, pero la persona es la misma, tiene la misma fuerza y creo que aquí hay un enorme cacao en entender esto, en entender lo que tú expresas con la fuerza que tú tienes, el gesto que tú reproduces, con lo que tú ganas y con lo que tú puedes transferir a otro deporte, que es la fuerza y no el gesto, si no lo haces idénticamente o no lo haces completamente igual. Por lo tanto, si queremos entrenar la fuerza, o si cuando hacemos entrenamiento de fuerza, nuestro foco es interno, nuestro foco es el músculo. Si hacemos entrenamiento de potencia, entrenamiento de estabilidad, entrenamiento de, da igual, de lo que queráis llamarle, el foco es externo, por lo tanto nuestro foco es el gesto técnico. Lo que no me sirve es que, digamos, que entrenamos la potencia con un foco interno centrándonos en nuestro músculo, porque eso es imposible y podéis ver a muchos autores que no se meten en el entrenamiento de fuerza, se meten simplemente en determinar lo que es el foco interno y lo que es el foco externo. Y otro de lo que se aboga mucho es el trabajo de estabilidad, el trabajo de los estabilizadores y muchos ejercicios que cuanto más músculos se involucren, mejor es ese ejercicio para la estabilidad. Y lo hemos comentado muchas veces que estabilidad no es igual a estaticidad, que no se trata solo de intentar mantener una posición corporal, no basta solo con involucrar músculos para poder hacerlos mejorar, ¿vale? No basta solo con activarlos, no basta solo con notarlos, sino que esa energía que perdemos intentando estabilizar, intentando reclutar el mayor número de músculos, la perdemos dejando de focalizar en un grupo de forma específica o en el mínimo número de grupos musculares de forma específica para poder reclutar de forma más eficiente las unidades motoras. Cuanta más energía necesitamos para mantener una posición de estabilidad, menos podemos enfocar en el grupo muscular de forma eficaz. O sea, en el nombre de la eficiencia estamos perdiendo eficacia. Por lo tanto, también estamos perdiendo eficiencia. Porque también se suele comentar que la eficiencia, o que intentamos hacer, no, yo hago entrenamiento de fuerza y entrenamiento del movimiento a la vez. Pues si intentas hacerlo a la vez, estás siendo menos eficaz en los dos lados, tanto en la mejora del movimiento como en la mejora de la fuerza. Lo mismo pasa, hemos dicho, con el entrenamiento de potencia, pasa lo mismo con el entrenamiento de estabilidad. Si el foco es externo, siempre que el foco sea externo, te vas a focalizar más en el gesto técnico. Siempre que el foco sea externo, nunca vas a focalizarte en el músculo. Hacer esto con un foco interno es completamente imposible. O sea, no puedes focalizarte en la contracción de tu cuádriceps. Por cierto, aquí el cuádriceps trabaja como estabilizador y nadie se le ocurre llamar al cuádriceps estabilizador. Pero aquí es imposible utilizar un foco interno para equilibrarnos y poder hacer una flexión. No sé si estaba haciendo una flexión de codo o una tracción aquí, una extensión de hombro. Por lo tanto, hay que ser coherentes. Si promovemos el foco interno, hay que ser coherentes en nuestro programa de entrenamiento, en nuestro entrenamiento, cuando lo llevamos a cabo. Vale, el foco interno es importante para poder ganar, para poder tener más mejoras en nuestro entrenamiento de fuerza. Por lo tanto, voy a ser coherente y voy a buscar una base estable, voy a buscar más estabilidad que menos, porque al final la estabilidad no es blanco o negro, sino que hay un espectro desde más estabilidad a menos estabilidad. Intentemos siempre ir hacia la máxima estabilidad, no hacia la mínima estabilidad, aunque eso nos conlleve trabajar menos grupos musculares a la vez, porque eso hará que mejoremos más. Por lo tanto, la famosa Muscle-Mind Connection es el foco interno. Por lo tanto, intentar ir a la máxima velocidad y promover el foco interno es totalmente incompatible, porque no puedes focalizarte en el gesto de ir a una máxima velocidad y focalizarte en la contracción del músculo. Entonces, hay que ser coherentes y no solo basta con decir, no, el entrenamiento de fuerza es importante y el foco interno es importante. Vale, pues si es importante, tenemos que trasladarlo a nuestro entrenamiento con nuestros clientes y llevar la ciencia a la parte práctica, intentar integrarlo, que eso es lo más difícil. El entrenamiento de inestabilidad y la Muscle Mind Connection es totalmente incompatible. Y el entrenamiento explosivo con la Muscle Mind Connection es totalmente incompatible. Cuando estamos haciendo un deporte, cuando estamos practicando un deporte, cuando queremos conseguir un resultado deportivo, no estamos intentando tener un foco interno, no estamos intentando reclutar de la forma más eficiente el máximo número de unidades motoras para poder
conseguir las máximas mejoras. No, lo que buscamos es un rendimiento, lo que buscamos es un resultado, por lo tanto nos da igual el foco interno, nos da igual la mastermind connection. Eso también hay que verlo al revés. Y sé que es difícil porque es muy... Para acabar, me gustaría hacer esta reflexión porque es muy fácil ir, para la redundancia, por la parte fácil. Es mucho más farragoso y mucho más cansado ir por la parte difícil. Y no siempre hay que ir por la parte difícil, a veces nos interesa ir por la parte fácil. Pero si de verdad queremos entender sobre un tema, si de verdad queremos cuestionar a alguien que dice afirmaciones, como hemos visto al principio, sin pararse a pensar, tenemos que ir hacia el origen de todo, en este caso hacia el origen del movimiento, de toda la gente que lleva años, y creo que es una de las ciencias que más años lleva estudiándose, mucho más que el entrenamiento de fuerza en sí y todo lo que eso conlleva. Y tenemos que ir a esas bases, tenemos que ir a esos autores, tenemos que ir a esos expertos y no a los expertos que interpretan a los otros expertos, porque para creerme lo que está interpretando esto, ya lo interpreto yo como a mí me parece. Entonces, yo me voy a la base y ya interpretaré yo como a mí me parezca. Y solo deciros que no hace falta que me creáis y me gustaría que no me creyerais, porque es lo que he hecho yo con los de entrenamiento funcional. Entonces, me gustaría que fuerais a indagar sobre todos los aspectos que hemos hablado, sobre especificidad, transferencia, habilidad motora general, foco de atención. Podéis incluso indagar sobre feedback, sobre la retención del gesto técnico, rendimiento, aprendizaje. Podéis ir leyendo o incluso empezar a leer. No hace falta que seáis expertos para poder tener más nociones y no seguir la corriente, que eso es mucho más sencillo que cuestionarse las cosas. Así que, sin más, muchas gracias por aguantarme esta horita. Creo que he respetado bastante el tiempo. Y nada, un placer poder participar y muchas gracias por vuestra atención. Bien, 5 minutos, 3 minutos. Sí. ¿Sí? 5 minutitos. Sí, descansar, moveros, activaros. Bien, oye, un aplauso, ¿no? Y al traductor también. Nosotros real, vosotros virtual.